Estuve muerto 8 minutos y vi algo que ningún ateo debería ver. A Jesucristo defendiendo en un tribunal celestial a la esposa que yo abandoné. Lo que pasó después cambió todo. Me llamo Rodrigo Valdivieso y durante 40 años de mi vida fui el hombre más arrogante, cruel y vacío que puedan imaginar. Nací en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en una familia de clase media que siempre creyó en Dios, que iba a misa los domingos, que rezaba el rosario antes de dormir. Mi abuela Remedios tenía una imagen de Jesucristo en la sala, ese cuadro clásico con el Sagrado Corazón que seguramente ustedes conocen. Yo pasaba frente a esa imagen todos los días y sentía desprecio. Para mí, Dios era un invento de gente débil que necesitaba muletas emocionales para soportar la vida. Yo no necesitaba muletas. Yo era fuerte, inteligente, ambicioso, o eso creía. A los 22 años me gradué en Administración de Empresas en la Universidad Privada de Santa Cruz. Conseguí mi primer trabajo en una petrolera multinacional y descubrí que tenía talento para los negocios. No cualquier talento, sino ese tipo de habilidad despiadada que te permite aplastar a la competencia sin sentir remordimiento. Subí rápido en la empresa. A los 30 años ya era ejecutivo senior, con oficina en el piso 12 del edificio más moderno de la avenida San Martín. Mis colegas me llamaban el Lobo, porque cuando yo entraba a una negociación, alguien siempre salía herido, y yo disfrutaba ese poder. En el año 2001 conocí a Mariela Sánchez en una conferencia empresarial en el Hotel Los Tajivos. Ella era contadora, una mujer sencilla, de familia humilde del barrio Plan 3000, con ojos color miel y una sonrisa tímida que me pareció encantadora. Mariela creía en Dios con todo su corazón. Iba a la Iglesia Bautista Central cada domingo. Participaba en grupos de oración, leía su Biblia todas las mañanas. Yo, en cambio, era ateo declarado. Mis amigos me decían que éramos incompatibles, pero yo veía en Mariela algo que podía controlar, algo puro que podía corromper. Así de retorcido era mi corazón. Nos casamos en marzo de 2002. Fue una boda religiosa porque ella insistió, aunque yo repetí los votos sin creer una sola palabra. Durante los primeros años fingí ser un buen esposo, pero poco a poco mi verdadera naturaleza comenzó a salir. El dinero seguía llegando. Compré un penthouse espectacular con vista a la ciudad, autos alemanes de lujo, membresía en el club de golf. Las Palmas, donde almorzaba con empresarios y políticos corruptos todos los viernes. Mariela quedó relegada a ser un adorno en mi vida. Yo salía de casa temprano y regresaba tarde, siempre con excusas de reuniones importantes. Las infidelidades comenzaron en 2005. Secretarias jóvenes deslumbradas por mi dinero, clientas casadas que buscaban emociones fuera de sus matrimonios aburridos, mujeres en bares de El Equipetrol, esa zona lujosa de Santa Cruz, donde los ricos vamos a olvidarnos de nuestras responsabilidades. Yo no ocultaba mis aventuras. Al contrario, las presumía delante de Mariela. Recuerdo una noche, después de llegar borracho a las 3 de la madrugada, oliendo a perfume barato, ella estaba esperándome en la sala con los ojos rojos de tanto llorar. Me preguntó si ya no la amaba. Yo me reí en su cara y le dije algo que todavía me tortura el alma cuando lo recuerdo. Mariela, tú eres una mujer vacía, no vales nada sin mí. Agradece que todavía te permito vivir en mi casa. Durante 18 años, Mariela soportó humillaciones que ningún ser humano debería soportar. Yo la insultaba delante de empleados, delante de amigos, delante de su propia familia. Controlaba cada centavo que ella gastaba. Le prohibí trabajar porque, según yo, eso era señal de que yo no podía mantenerla. La aislé de sus amistades de la iglesia, porque decía que eran fanáticos religiosos que la llenaban la cabeza de tonterías. Mariela oraba por mí todas las noches. Lo sé porque a veces la escuchaba desde el pasillo, arrodillada junto a la cama, pidiéndole a Dios que tocara mi corazón.
Yo entraba al cuarto y le gritaba que se callara, que sus oraciones eran patéticas, que Dios no existía y que ella era una idiota por creer en cuentos de hadas. El colmo llegó en enero de 2019. Yo había conocido a una mujer 30 años menor que yo, una modelo venezolana que había llegado a Bolivia huyendo de la crisis en su país. Decidí que quería comenzar una nueva vida con ella, pero no iba a dejarle nada a Mariela, nada. Contraté al bufete de abogados más corrupto de Santa Cruz, Rojas y Asociados, famosos por ayudar a empresarios a esconder activos durante divorcios. El doctor Gustavo Rojas, un hombre obeso con traje italiano y anillos de oro en cada dedo, me diseñó un plan perfecto. Transferimos todos mis bienes a sociedades offshore en las Islas Caimán. Creamos 7 empresas fantasmas con nombres como Inversiones Amazonas, LLC y Petróleo del Sur Holdings. Falsificamos documentos donde Mariela supuestamente firmaba renunciando a cualquier derecho sobre propiedades y cuentas bancarias. El 11 de febrero de 2019, un martes gris, le entregué los papeles del divorcio a Mariela durante el desayuno. Ella estaba sirviendo café recién hecho, vestida con esa bata azul que siempre usaba, con el cabello recogido en una cola de caballo. Cuando vio los documentos, su rostro se descompuso. Me preguntó por qué había hecho mal, si podíamos intentar terapia de pareja. Yo me levanté de la mesa, tiré la taza de café al suelo, haciéndola añicos, y le dije con toda la crueldad que pude reunir: «Eres una mujer vacía, Mariela. No vales nada. Vas a firmar estos papeles y vas a salir de mi vida con lo que traes puesto. No vas a recibir un centavo de mí. Y si intentas pelear en tribunales, mis abogados te van a destruir». Mariela firmó llorando. No tenía recursos para contratar abogados. No tenía familia con dinero que pudiera ayudarla. Había pasado 18 años siendo ama de casa, sin experiencia laboral reciente, sin ahorros propios. La eché de la casa ese mismo día. Recuerdo verla salir con una maleta pequeña, caminando por el estacionamiento hacia la calle, y yo sintiéndome victorioso. El lobo había ganado otra vez. Los siguientes meses fueron de excesos desenfrenados. Fiestas interminables en mi penthouse, whisky escocés de $500 la botella, viajes a Miami y Punta Cana con mi nueva novia, pero había algo que me molestaba. En las noches, cuando estaba solo, veía el rostro de Mariela en mis sueños. La escuchaba llorar. Sentía un vacío en el pecho que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Yo lo ignoraba tomando más alcohol, trabajando más horas, buscando más aventuras. El ateísmo era mi refugio perfecto. Sin Dios, sin alma, sin consecuencias eternas, solo esta vida, y yo la estaba viviendo al máximo. O eso me decía a mí mismo. El domingo 15 de marzo de 2020 estaba solo en mi penthouse. Era media tarde y yo revisaba documentos legales para asegurarme de que Mariela no pudiera reclamar nada si decidía demandarme. Tenía un vaso de whisky en la mano y un cigarro cubano en la otra. Me sentía invencible. El lobo de Santa Cruz había construido un imperio, había destruido a cualquiera que se interpusiera en su camino, y ahora disfrutaba los frutos de su astucia. Pero en unas horas, todo iba a cambiar. Dios estaba a punto de mostrarme que Él existe, que la justicia divina es real y que ningún lobo puede escapar del pastor eterno. Eran las 6:30 de la tarde del domingo, 15 de marzo de 2020. Recuerdo la hora exacta porque miré el reloj digital que tenía sobre la repisa de mármol italiano en mi sala, ese reloj moderno de LED azul que había comprado en una tienda de lujo en Miami. Afuera, el cielo de Santa Cruz comenzaba a oscurecer, con esos tonos naranjas y violetas típicos del trópico boliviano. Yo estaba sentado en mi sofá de cuero alemán, rodeado de documentos legales esparcidos sobre la mesa de centro. Tenía mi laptop abierta mostrando extractos bancarios de las sociedades offshore que había creado para esconder mi dinero de Mariela. En mi mano derecha, sostenía un vaso de whisky Macallan de 18 años, y en la izquierda, un cigarro Cohiba que acababa de encender. Me sentía poderoso.
invencible. Los documentos frente a mí confirmaban que Mariela no tenía ninguna posibilidad legal de tocar mis bienes. El doctor Gustavo Rojas había hecho un trabajo perfecto. 7 empresas fantasmas, cuentas en paraísos fiscales, documentos falsificados con firmas de Mariela, renunciando a todo. Yo revisaba cada papel con satisfacción, sonriendo como un depredador que acaba de devorar a su presa. El lobo había ganado otra vez. Mariela estaba viviendo en algún cuarto alquilado miserable del Plan 3000, probablemente llorando y rezándole a su dios imaginario, mientras yo disfrutaba de mi penthouse con vista panorámica a la ciudad. Entonces sucedió, sin advertencia, sin señales previas. Un dolor brutal me atravesó el pecho, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo al rojo vivo directamente en el corazón. El vaso de whisky se me cayó de la mano derecha, estrellándose contra el piso de mármol y derramando el líquido ámbar por todas partes. El cigarro rodó sobre los documentos legales, quemando un agujero en uno de los contratos fraudulentos. Me llevé ambas manos al pecho, apretando con fuerza, tratando de detener ese dolor insoportable que se expandía como fuego líquido por mi brazo izquierdo, mi mandíbula, mi espalda. No podía respirar. Mis pulmones se negaban a tomar aire. Sentí un peso enorme sobre el pecho, como si un elefante estuviera sentado encima de mí. Caí de rodillas sobre el suelo, jadeando, con los ojos abiertos como platos por el pánico. Mi mente racional, esa mente de ejecutivo que siempre tenía el control, gritaba la verdad que no quería aceptar. Estaba teniendo un infarto masivo. A los 43 años, en perfecto estado físico según mis chequeos médicos anuales, mi corazón se estaba deteniendo. Con manos temblorosas, logré sacar mi celular del bolsillo del pantalón. Marqué 911, el número de emergencias. Una voz femenina contestó al tercer timbrazo. ¿Emergencias? ¿Cuál es su urgencia? Yo intenté hablar, pero solo salieron sonidos entrecortados, palabras sin sentido. Infarto. Avenida San Martín. La operadora me pidió que respirara profundo, que le diera la dirección exacta. Logré decirle el número del edificio, el piso, el departamento. Ella me aseguró que la ambulancia estaba en camino, que llegaría en 10 minutos, que me recostara en el suelo y tratara de mantenerme consciente. 10 minutos. Una eternidad. Dejé caer el teléfono y me desplomé sobre el piso de mármol frío. Mi cuerpo convulsionaba. El dolor era tan intenso que deseé perder el conocimiento, pero mi mente se mantenía horriblemente alerta. Giré la cabeza y vi el reloj digital marcando las 6:45. 2 minutos habían pasado desde que comenzó el ataque. Sentía mi corazón latiendo erráticamente, galopando fuera de control, y luego ralentizándose peligrosamente. ¡Bum! 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 Espacio largo. ¡Bum! Pensé en mi vida, en 43 años de existencia dedicados al dinero, al poder, a la vanidad. Pensé en todas las personas que había destruido en mi camino al éxito, socios de negocios traicionados, empleados despedidos sin misericordia, familias arruinadas por mis decisiones corporativas, y Mariela, siempre Mariela. Su rostro apareció en mi mente, esos ojos color miel llenos de lágrimas, su voz suplicante pidiéndome que la amara, que fuera el hombre que ella creía que yo podía ser. Y yo riéndome de ella, burlándome de su fe, destruyéndola sistemáticamente durante 18 años. El reloj marcaba las 6:47, cuando mi corazón se detuvo completamente. Lo supe porque el dolor cesó de repente. Un silencio absoluto llenó la habitación. Ya no escuchaba mi respiración. Ya no sentía el latido en mis sienes, solo quietud, paz extraña. Y entonces algo imposible sucedió. Me vi a mí mismo desde arriba. Estaba flotando cerca del techo, del penthouse, mirando hacia abajo mi propio cuerpo tendido en el suelo, entre papeles legales y vidrios rotos del vaso de whisky. Mi camisa blanca estaba empapada de sudor. Mis ojos estaban abiertos, mirando al vacío. Mi boca estaba ligeramente abierta. Yo estaba muerto. Rodrigo Valdivieso,
el lobo de Santa Cruz, había muerto solo en su palacio de lujo mientras planeaba cómo seguir destruyendo a la mujer que un día prometió amar. La experiencia era surrealista. Yo, el ateo convencido que había pasado 40 años negando cualquier existencia más allá de la materia física, estaba experimentando una conciencia fuera de mi cuerpo. Intenté racionalizarlo. Es solo químicos cerebrales, alucinaciones por falta de oxígeno. Nada de esto es real, pero se sentía absolutamente real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en vida. Entonces comenzó a formarse algo a mi alrededor. Un túnel. No era metáfora. Era un túnel literal de oscuridad densa, viscosa, que se arremolinaba como humo negro. Sentí una fuerza tirando de mí hacia ese abismo. Intenté resistir, pero no tenía cuerpo físico con el cual luchar. La oscuridad me tragó completamente. Comencé a descender a velocidad vertiginosa por ese túnel que parecía no tener fin. Y entonces escuché los gritos, miles de voces, millones quizás, lamentos desgarradores, gritos de agonía, súplicas desesperadas. ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! Tenía razón, Dios existe y yo lo rechacé. El terror que sentí en ese momento supera cualquier descripción humana. Cada grito penetraba mi alma como agujas al rojo vivo. Reconocí que esas voces pertenecían a personas que habían vivido como yo. Ateos orgullosos, materialistas, personas que pensaron que esta vida era todo lo que existía y ahora estaban pagando un precio eterno por su arrogancia. Mientras descendía por ese abismo, mi vida entera comenzó a reproducirse frente a mí, pero no era como ver una película. Era experimentar cada momento desde la perspectiva de las personas que había dañado. Vi a mi madre llorando cuando a los 16 años le grité que su fe en Dios era estupidez. Sentí su dolor como si fuera mío. Vi a mi abuela Remedios muriendo en el hospital, pidiéndome que rezara con ella, y yo negándome porque tenía una reunión de negocios importante. Sentí su decepción como un puñal en el alma. Y luego llegó Mariela. La revisión de mi vida con ella fue tortura pura. Reviví nuestro primer encuentro en el Hotel Los Tajivos, cuando ella me sonrió con inocencia genuina y yo calculé fríamente cómo podría usarla. Reviví cada palabra cruel que le dije. Eres una mujer vacía. No vales nada sin mí. Agradece que todavía te permito vivir en mi casa. Pero ahora no solo escuchaba mis palabras, sentía exactamente lo que Mariela sintió cuando las escuchó. El dolor emocional, la humillación, el corazón rompiéndose en 1000 pedazos, la autoestima destrozada, las noches llorando hasta quedarse sin lágrimas, los pensamientos suicidas que tuvo en los momentos más oscuros, todo eso lo experimenté como si fuera yo quien lo sufría, y era insoportable. Grité en medio de esa oscuridad, «¡Basta! No puedo más! ¡Lo siento! ¡Lo siento!». Pero la revisión continuó. Vi cuando falsifiqué documentos para robarle todo a Mariela. Vi cuando la eché de la casa con una maleta pequeña. Vi sus manos temblando mientras firmaba los papeles del divorcio, lágrimas cayendo sobre las hojas, y sentí cada segundo de su sufrimiento como si fuera mi propio sufrimiento, multiplicado por 1000. Entonces aparecieron figuras en la oscuridad, entidades. No puedo describirlas completamente porque mi mente humana no estaba diseñada para procesar lo que vi. Eran sombras con forma vagamente humanoide, pero distorsionadas, grotescas, emanando maldad pura. Se acercaron a mí rodeándome, susurrando con voces que sonaban como cristales rompiéndose. «Tú nos perteneces, Rodrigo Valdivieso, ateo arrogante, destructor de almas. Bienvenido a tu hogar eterno». El pánico absoluto me invadió. Esto no podía estar sucediendo. Yo no creía en el infierno, yo no creía en demonios, yo no creía en nada más allá de la muerte física. Pero aquí estaba, consciente, aterrorizado, enfrentando una realidad que había negado toda mi vida.
Las entidades oscuras comenzaron a arrastrarme más profundo en el abismo. Sentí garras invisibles clavándose en mi ser, tirando de mí hacia algo que intuía era 1000 veces peor que todo lo que había experimentado hasta ahora. Y por primera vez en 43 años de vida, en 8 minutos de muerte, hice algo que jamás pensé que haría. Desde lo más profundo de mi alma quebrantada con desesperación absoluta, grité con toda mi fuerza: «Dios, si existes, ayúdame. Por favor, perdóname». Mi grito desesperado resonó en medio de la oscuridad. «Dios, si existes, ayúdame. Por favor, perdóname». Las entidades oscuras que me rodeaban retrocedieron instantáneamente, como si mis palabras las hubieran quemado. El túnel de tinieblas comenzó a disiparse. La opresión asfixiante que sentía en mi ser se aflojó. Y entonces, sin transición, sin advertencia, fui transportado a un lugar completamente diferente. No hay palabras en español, ni en ningún idioma humano, que puedan describir adecuadamente lo que vi. Era una dimensión de luz, pero no luz como la conocemos en la Tierra. Esta luz tenía sustancia, inteligencia, amor palpable. Era cristalina, pura, con tonalidades que no existen en el espectro visible para ojos humanos, colores que nunca he visto antes ni volveré a ver mientras viva en este cuerpo mortal. La atmósfera vibraba con música celestial, armonías que hacían que las mejores sinfonías de Beethoven o Mozart sonaran como ruido primitivo en comparación. Yo flotaba en este espacio imposible, completamente consciente, pero mi forma ya no era física. Era espíritu puro, y me sentía simultáneamente maravillado y aterrorizado, maravillado por la belleza indescriptible de este lugar, aterrorizado porque sabía, con certeza absoluta, que yo no merecía estar aquí. Este era el tercer cielo, el lugar donde habita Dios, el lugar que mi abuela Remedios me había descrito cuando era niño y yo me burlaba de sus creencias. Entonces, delante de mí comenzó a manifestarse una visión. Era como una ventana dimensional que se abría mostrándome eventos que estaban ocurriendo en la tierra en ese preciso momento. Vi una sala de tribunal. Reconocí inmediatamente el edificio, la Corte Superior de Justicia de la Paz, Bolivia, esa estructura imponente de arquitectura neocolonial en el centro histórico de la ciudad. Era lunes 16 de marzo de 2020, 9 de la mañana según el reloj de pared del tribunal. Mi corazón espiritual, si es que se puede llamar así, dio un vuelco cuando vi quién estaba en esa sala. Mariela, mi esposa, la mujer que había destruido durante 18 años. Estaba sentada sola en una banca de madera en el lado izquierdo del tribunal. Vestía un traje negro viejo, probablemente el mismo que había usado en el funeral de su madre años atrás. Había perdido peso. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que evidenciaban noches sin dormir. Su cabello, que siempre mantenía impecable, ahora se veía opaco, recogido en un moño simple. Sus manos temblaban mientras sostenía una carpeta delgada con algunos documentos. Enfrente de ella, del otro lado del tribunal, estaba el doctor Gustavo Rojas acompañado de 3 abogados más de su bufete. Todos vestían trajes italianos carísimos, con maletines de cuero genuino, exudando arrogancia y poder. Rojas era un hombre obeso de unos 60 años, con bigote gris y anillos de oro en casi todos sus dedos. Sonreía como un tiburón que olía sangre en el agua. El juez entró a la sala. Se llamaba Héctor Zambrano, un hombre de unos 50 años, de estatura media, con cabello canoso peinado hacia atrás y lentes de marco metálico. Llevaba la toga negra tradicional de los magistrados bolivianos. Se sentó en el estrado, golpeó el mazo 3 veces y declaró abierta la audiencia. Caso número 2649-2020. Sánchez de Valdivieso, Mariela versus Valdivieso Méndez, Rodrigo. Demanda de nulidad de divorcio y restitución de bienes. Rojas se puso de pie con movimientos teatrales. Señoría, esto es una pérdida de tiempo del tribunal. Mi cliente, el señor Rodrigo Valdivieso, falleció hace exactamente 15 horas
de un infarto fulminante en su domicilio. Esta mujer, señaló a Mariela con desprecio, esta mujer está intentando aprovecharse de la muerte de mi cliente para reclamar bienes a los cuales renunció voluntariamente mediante documentos debidamente firmados y notariados. Mariela se puso de pie temblando. Su voz era apenas un susurro. Señor juez, yo nunca renuncié voluntariamente. Mi esposo me obligó a firmar papeles que yo no entendía. Me amenazó. Me dijo que si no firmaba, sus abogados me iban a destruir. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo no tengo dinero para abogados. No tengo a nadie que me defienda. Pero Dios sabe la verdad. Dios sabe que esos documentos son fraudulentos. Rojas soltó una carcajada cruel que hizo eco en la sala. Dios, señoría, esta mujer viene a un tribunal de justicia hablando de Dios. Permítame mostrarle los hechos reales. Sacó de su maletín una pila de documentos y comenzó a esparcirlos sobre la mesa. Aquí están las pruebas. 7 sociedades anónimas debidamente registradas en las Islas Caimán. Inversiones Amazonas, LLC. Petróleo del Sur Holdings. Todos estos documentos tienen la firma de la señora Sánchez renunciando expresamente a cualquier derecho sobre estos bienes. Además, señoría, esta mujer es una parásita que vivió 18 años del dinero de mi cliente, sin contribuir absolutamente nada. Los otros 3 abogados del bufete asintieron con sonrisas cínicas. Uno de ellos, un hombre joven de unos 30 años con gel excesivo en el cabello, añadió: Señoría, el señor Valdivieso era un empresario exitoso, un pilar de la comunidad empresarial de Santa Cruz. Esta mujer es simplemente una aprovechada que ahora quiere quedarse con el fruto del trabajo de un hombre muerto que ya no puede defenderse. Vi a Mariela desplomarse en su asiento. Sus hombros temblaban por el llanto silencioso. Ella había venido sola, sin abogado, sin dinero, sin esperanza humana de ganar este caso contra el bufete legal más poderoso y corrupto de Bolivia. Los documentos fraudulentos que yo había fabricado con Rojas estaban todos en orden según las leyes terrenales. Mariela no tenía ninguna prueba de la coerción, ningún testigo que declarara a su favor. Estaba completamente desamparada. El juez Zambrano revisaba los documentos con expresión seria. Yo podía ver en su lenguaje corporal que estaba a punto de fallar en contra de Mariela. Los papeles parecían legítimos. No había evidencia obvia de fraude. Iba a desestimar la demanda. Mariela iba a perder todo. Y yo, Rodrigo Valdivieso, el lobo de Santa Cruz, habría ganado incluso desde la tumba. Entonces sucedió algo que hizo que el tercer cielo entero pareciera contener la respiración. Una figura apareció en el tribunal terrenal. Al principio era solo un resplandor sutil junto a Mariela. Los abogados de Rojas no lo vieron. El juez Zambrano no lo vio. Pero Mariela sí. Ella levantó la vista. Sus ojos hinchados por el llanto se abrieron con asombro. El resplandor comenzó a intensificarse hasta convertirse en una forma humanoide, de luz brillante. Y entonces él habló, una voz que resonó no solo en el tribunal terrenal, sino en todas las dimensiones del universo. Una voz que contenía autoridad absoluta, amor infinito y justicia perfecta. Una voz que hizo temblar los cimientos del edificio. Yo soy el abogado de esta viuda. El tiempo pareció detenerse. El juez Zambrano se quedó paralizado con la mano en medio del aire. Los abogados de Rojas se quedaron congelados con sus sonrisas cínicas. Solo Mariela se movía, mirando con lágrimas de asombro a la figura de luz que ahora estaba de pie junto a ella. Y yo, observando desde el tercer cielo, reconocí quién era. Era Jesucristo, el mismo Jesús que aparecía en la imagen del Sagrado Corazón que mi abuela Remedios tenía en su sala. El mismo Jesús del cual me había burlado durante 40 años. El mismo Jesús que Mariela adoraba y al cual le había orado fielmente durante 18 años de matrimonio abusivo. Él estaba ahí, real, tangible, poderoso más allá de toda comprensión humana.
Su rostro irradiaba compasión cuando miró a Mariela. Ella cayó de rodillas, llorando incontrolablemente. «Señor, Señor». Era todo lo que podía decir. Jesús extendió su mano y la tocó en la cabeza con ternura infinita. «Levántate, hija mía fiel. Yo he visto cada lágrima que has derramado. He escuchado cada oración que has elevado. He estado contigo en cada momento de tu sufrimiento. Y ahora toda la tierra verá que yo defiendo a las viudas y juzgo a los opresores». Entonces Jesús se volvió hacia el estrado donde estaba el juez Zambrano. Aunque el juez no podía ver físicamente a Jesús, algo cambió en su semblante. Sus ojos se abrieron más. Su respiración se aceleró. Una presencia espiritual llenó la sala. Jesús comenzó a hablar, no con voz audible para oídos humanos, sino directamente al espíritu del juez. Y yo, desde el tercer cielo, podía escuchar cada palabra. «Héctor Zambrano, juez de la paz, escúchame bien. Los documentos que tienes frente a ti son fraude. Sociedad Inversiones Amazonas, LLC. Fue creada el 3 de enero de 2019 mediante transferencias bancarias desde la cuenta número 4728-9953142 del Banco Mercantil de Santa Cruz. La firma de Mariela Sánchez en el documento de renuncia de bienes fue falsificada el 8 de febrero de 2019 en la oficina del notario público Carlos Mendizábal, quien recibió un soborno de $5,000 por certificar un documento fraudulento. Jesús continuó enumerando cada sociedad fantasma, cada cuenta bancaria, cada transferencia ilegal, cada documento falsificado, con precisión judicial perfecta, fecha exacta, hora exacta, números de cuenta, nombres de cómplices, montos exactos de sobornos, códigos de expedientes archivados. Cada detalle de la conspiración criminal que yo había orquestado con el bufete Rojas y asociados quedó expuesto delante de la justicia divina. «Esta noche», declaró Jesús con voz que resonaba con autoridad absoluta, «yo te visitaré en sueños, Héctor Zambrano. Te mostraré dónde encontrar la evidencia. Y mañana harás justicia en favor de esta viuda que he protegido bajo mi manto». La visión del tribunal comenzó a desvanecerse, pero antes de que desapareciera completamente, Jesús se volvió hacia mí. Aunque yo estaba en el tercer cielo observando la escena, él podía verme perfectamente. Sus ojos penetraron mi alma. No eran ojos de condenación, aunque yo merecía condenación eterna. Eran ojos de tristeza profunda mezclada con amor incomprensible. «Forks, Rodrigo Valdivieso», me dijo, y su voz atravesó mi ser. «Te he dado 8 minutos para que veas la verdad, para que entiendas que yo soy real, que el cielo es real, que el infierno es real, que cada acción tiene consecuencias eternas. He visto cada lágrima que esta mujer derramó por ti. He escuchado cada oración que ella elevó pidiendo por tu salvación, y por su fe, por su intercesión constante, te estoy dando una oportunidad más. Desde el tercer cielo, donde mi espíritu permanecía suspendido entre la vida y la muerte, continué observando los eventos que se desarrollaban en la tierra. La visión del tribunal se había desvanecido momentáneamente después de que Jesús me hablara, pero yo permanecía consciente de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El tiempo en esa dimensión celestial funcionaba de manera diferente. Podía percibir simultáneamente el pasado, el presente y fragmentos del futuro inmediato. Era como estar viendo múltiples pantallas al mismo tiempo, cada una mostrando diferentes momentos de la realidad terrenal. La escena cambió y vi al juez Héctor Zambrano en su casa. Era la noche del domingo 15 de marzo de 2020. Exactamente las 11:30 de la noche. Zambrano vivía en una casa modesta de 2 pisos en la zona de Sopocachi, en La Paz, un barrio de clase media profesional. Estaba acostado en su cama matrimonial, junto a su esposa Rosa, una mujer dulce que trabajaba como maestra de primaria. El juez no podía dormir.
Daba vueltas inquieto entre las sábanas, con una sensación extraña de opresión en el pecho que no podía explicar. Yo sabía lo que él no sabía. Sabía que la presencia de Dios estaba a punto de visitarlo. Sabía que su vida iba a cambiar para siempre en las próximas horas. Héctor Zambrano era un hombre honesto, uno de los pocos jueces en Bolivia que no aceptaba sobornos, que intentaba administrar justicia con integridad a pesar de la corrupción sistémica que lo rodeaba. Pero incluso él, con toda su honestidad, había estado a punto de fallar en contra de Mariela esa mañana porque los documentos fraudulentos que yo había fabricado con Rojas parecían legítimos según todos los estándares legales. Finalmente, cerca de la medianoche, Zambrano se quedó dormido. Y entonces comenzó el sueño. No era un sueño ordinario. Era una visión profética tan vivida, tan real, que el juez la experimentó como si estuviera despierto. Vi todo desde mi posición en el tercer cielo. Vi cómo una luz brillante llenó el dormitorio espiritual de Zambrano. Vi cómo una voz, la misma voz que había declarado «Yo soy el abogado de esta viuda», comenzó a hablarle directamente. «Héctor Zambrano», dijo la voz con autoridad absoluta, «levántate y escribe lo que voy a mostrarte». En el sueño, Zambrano se encontró de pie en medio de su propia oficina judicial. Los archivadores metálicos grises estaban frente a él. La voz continuó. Abre el segundo archivador desde la izquierda, tercer cajón, expediente marcado con el código CEAJAT 2017-847. Dentro encontrarás documentos del notario Carlos Mendizábal, certificaciones falsas de firmas, fechas alteradas, sobornos documentados. En el sueño, Zambrano veía sus propias manos abriendo el cajón exacto. Veía un expediente viejo, polvoriento, olvidado. Lo abría y encontraba fotocopias de documentos notariales con irregularidades evidentes, firmas que no coincidían, sellos con fechas imposibles, transferencias bancarias sospechosas. La voz le mostraba cada página, explicando cada fraude con precisión quirúrgica. Ahora ve al archivo digital, continuó la voz. Computadora principal, carpeta protegida con contraseña. El código es Justicia 2020. Dentro hay correos electrónicos interceptados por el Departamento de Delitos Financieros hace 3 años. Correspondencia entre Gustavo Rojas y Carlos Mendizábal, coordinando falsificación de documentos. Nombres de clientes, montos de sobornos. Todo está ahí, esperando que alguien con autoridad judicial lo descubra. El sueño continuó durante lo que pareció horas. La voz divina le mostró a Zambrano exactamente dónde encontrar cada pieza de evidencia. Le mostró los números exactos de cuentas bancarias en las Islas Caimán. Le mostró las 7 empresas fantasmas que yo había creado. Inversiones Amazonas, LLC, Petróleo del Sur Holdings, Exportaciones Tropicales S.A., Inmobiliaria Oriente Quelatada, Consulting America Inc., Minera Andina Corp., Servicios Ejecutivos del Caribe. Le dio los códigos de registro de cada una, las fechas exactas de creación, los montos exactos transferidos a cada sociedad. $4.200.000 estadounidenses, declaró la voz. Esa es la cantidad total que Rodrigo Valdivieso desvió ilegalmente de su matrimonio hacia estas sociedades fantasmas. Dinero que legalmente pertenecía 50% a Mariela Sánchez, según las leyes de Comunidad de Bienes de Bolivia. Dinero que él robó mediante fraude, falsificación y corrupción de funcionarios públicos. Entonces la voz le mostró algo más. Le mostró sobornos específicos que el bufete Rojas y Asociados había pagado a otros jueces en casos similares. Transferencias bancarias desde cuentas del bufete hacia cuentas personales de magistrados corruptos. Nombres, fechas, montos, casos judiciales donde la justicia había sido comprada y vendida como mercancía. Era un mapa completo de corrupción sistémica en el Poder Judicial boliviano. Mañana, ordenó la voz con autoridad que no admitía desobediencia, llegarás temprano a tu oficina. Buscarás esta evidencia exactamente donde te he mostrado.
y harás justicia en favor de Mariela Sánchez, porque yo soy el Dios que defiende a las viudas, que levanta a los oprimidos, que juzga a los corruptos. Y ningún documento fraudulento, ningún abogado poderoso, ninguna conspiración humana puede prevalecer contra mi voluntad. Zambrano despertó sobresaltado a las 3:47 de la madrugada del lunes 16 de marzo. Estaba empapado en sudor. Su corazón latía aceleradamente. Rosa, su esposa, despertó asustada. «Héctor, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Él se sentó en la cama, temblando, con los ojos abiertos como platos. «Tuve un sueño. Rosa, tuve el sueño más vivido de mi vida. Dios me habló, Dios me mostró evidencia de fraudes. Me dio códigos, números, nombres». Rosa lo miró preocupada, pensando que quizás su esposo había tenido una pesadilla por estrés laboral. Pero Zambrano ya estaba buscando frenéticamente su celular en la mesa de noche. Abrió la aplicación de notas y comenzó a escribir todo lo que recordaba del sueño. Códigos de expedientes. SEAG Common 2017-0847, contraseña de computadora. Justicia 2020. Nombres de sociedades, Inversiones Amazonas LLC. Números de cuentas bancarias en Islas Caimán. Cada detalle que la voz divina le había revelado. Escribió durante 40 minutos sin parar. Su esposa observaba asombrada mientras él llenaba página tras página de notas en su teléfono. Cuando terminó, Zambrano tenía registrados 32 puntos específicos de información que no debería conocer. Información que nadie excepto los perpetradores del fraude deberían saber. Información tan detallada, tan específica, que sería imposible que fuera coincidencia. Y Rosa le dijo a su esposa con voz temblorosa: «Si esto es real, si encuentro esta evidencia donde el sueño me mostró, será la confirmación de que Dios existe y que interviene en los asuntos humanos». Rosa tomó la mano de su esposo. Ella era cristiana devota, miembro activa de la Iglesia Metodista del barrio. «Héctor, yo siempre te he dicho que Dios es real. Quizás hoy Él decidió mostrártelo de manera que no puedas negar». Zambrano no pudo volver a dormir. Se quedó despierto el resto de la madrugada, revisando sus notas una y otra vez, preguntándose si estaba perdiendo la cordura o si realmente había experimentado un encuentro divino. A las 6 de la mañana, se levantó, se duchó, se puso su mejor traje gris y salió de casa. Rosa le preparó café y pan con queso, pero él apenas pudo comer por los nervios. «Voy temprano a la oficina», le dijo. «Necesito verificar algo». Llegó al edificio de la Corte Superior de Justicia a las 7:30 de la mañana, 1 hora y media antes de su horario normal. El edificio estaba prácticamente vacío, solo algunos guardias de seguridad y personal de limpieza. Subió las escaleras hasta el tercer piso donde estaba su oficina. Abrió la puerta con manos temblorosas, encendió las luces y se quedó parado en medio de la habitación mirando los archivadores metálicos grises. «El segundo archivador desde la izquierda está», murmuró para sí mismo, repitiendo las instrucciones del sueño. «Tercer cajón. Expediente C-Astax 2017-0847». Caminó lentamente hacia los archivadores. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Extendió la mano hacia el segundo archivador. Jaló el tercer cajón. Estaba lleno de expedientes viejos organizados por código. Sus dedos temblaban mientras buscaba entre las carpetas Manila color café, y ahí estaba. Expediente SAG 2017-0847, exactamente donde el sueño le había mostrado. Zambrano lo sacó con cuidado, como si fuera una bomba que pudiera explotar. Lo puso sobre su escritorio, abrió la carpeta y comenzó a leer, página tras página de documentos notariales del año 2017, certificaciones de firmas realizadas por el notario Carlos Mendizábal y efectivamente, tal como la voz en el sueño le había revelado, había irregularidades evidentes. Firmas que no coincidían con las muestras oficiales archivadas. Fechas alteradas donde la tinta era claramente diferente. Sellos notariales con números de serie que no correspondían al registro oficial de la Corte Suprema. Zambrano era juez desde hacía 20 años. Sabía reconocer documentos falsificados cuando los veía.
y estos documentos eran fraudes obvios. ¿Cómo era posible que estuvieran archivados en su propia oficina sin que nadie los hubiera detectado antes? Luego fue a su computadora, la encendió, abrió el explorador de archivos, buscó una carpeta protegida con contraseña. La encontró en el directorio de documentos clasificados del Departamento de Delitos Financieros. Intentó abrirla. Solicitaba contraseña. Con manos temblorosas, Zambrano escribió Justicia 2020. La carpeta se abrió. Su contenido lo dejó sin aliento. Cientos de archivos. Correos electrónicos interceptados mediante orden judicial en una investigación de 2017 que había quedado archivada por falta de seguimiento. Correspondencia entre Gustavo Rojas, Carlos Mendizábal y otros cómplices. Coordinación de falsificación de documentos. Listas de clientes que habían pagado por servicios ilegales. Montos de sobornos. Transferencias bancarias. Todo estaba documentado. Todo estaba ahí, esperando durante 3 años que alguien con autoridad lo descubriera. Zambrano pasó las siguientes 2 horas revisando la evidencia. Cada detalle que el sueño le había revelado estaba confirmado. Las 7 sociedades fantasmas de Rodrigo Valdivieso, los $4.200.000 desviados, las cuentas en Islas Caimán, los sobornos a funcionarios, todo era real, todo era verificable. Imprimió los documentos más importantes. Organizó la evidencia en una carpeta nueva y a las 10 de la mañana llamó al fiscal general anticorrupción de La Paz. A las 11 de la mañana, el bufete Rojas y Asociados fue allanado por orden judicial. Gustavo Rojas y sus 3 abogados cómplices fueron arrestados en sus oficinas lujosas del centro de Santa Cruz. El notario Carlos Mendizábal fue detenido en su casa. Zambrano personalmente dictó orden de congelamiento de todas las cuentas bancarias de las sociedades fantasmas, orden de repatriación de fondos desde las Islas Caimán, orden de anulación total del divorcio fraudulento entre Rodrigo Valdivieso y Mariela Sánchez. Desde el tercer cielo, yo observaba todo con una mezcla de asombro y terror. Dios había cumplido exactamente lo que había prometido. Jesús había dicho, yo soy el abogado de esta viuda. Y ahora el sistema judicial boliviano completo se estaba moviendo sobrenaturalmente en favor de Mariela. Ni el abogado más caro, ni la conspiración más elaborada, ni los documentos más perfectamente falsificados podían prevalecer contra la justicia divina cuando Dios decidía intervenir. Desde el tercer cielo, mientras observaba cómo la justicia divina se manifestaba a favor de Mariela a través del juez Zambrano, sentí una fuerza poderosa tirando de mí. Era como si una mano invisible me estuviera jalando hacia abajo, de regreso a la dimensión terrenal. La luz cristalina del cielo comenzó a desvanecerse. Los colores imposibles se fueron apagando. La presencia tangible de Dios se fue alejando. Y entonces escuché la voz de Jesús una última vez, clara y firme. Regresa, Rodrigo Valdivieso, regresa y testifica de lo que has visto. Regresa y arrepiéntete públicamente. Tu vida ya no te pertenece. Ahora pertenece a mí. El descenso fue vertiginoso. Atravesé dimensiones que no puedo describir. Vi un destello del infierno que había estado a punto de ser mi hogar eterno. Y el terror que sentí fue suficiente para marcar mi alma para siempre. Luego todo se volvió oscuro. Y de repente sentí algo que no había sentido en 8 minutos. Dolor físico. Mi pecho ardía. Mis pulmones luchaban desesperadamente por tomar aire. Mi corazón, ese órgano que se había detenido completamente, comenzó a latir otra vez. Bip, bip, bip. El monitor cardíaco al lado de mi camilla de emergencias volvió a la vida. La línea plana en la pantalla que había estado marcando mi muerte súbitamente mostró picos irregulares. 1, 2, 3. Los latidos se estabilizaron gradualmente. Los paramédicos que me habían declarado muerto hace exactamente 8 minutos quedaron paralizados, mirando el monitor con expresiones de shock absoluto. «Tiene pulso»,
gritó uno de ellos, un joven de unos 25 años llamado Marco Quispe. «¡Dios mío! ¡Tiene pulso! Esto es imposible». Su compañera, una paramédica experimentada de unos 40 años llamada Patricia Rocha, inmediatamente comenzó a verificar mis signos vitales. Presión arterial subiendo, saturación de oxígeno recuperándose, temperatura corporal estabilizándose. «Estuvo muerto 8 minutos completos», murmuró Patricia con voz temblorosa. 8 minutos sin latido cardíaco, sin respiración, pupilas dilatadas y fijas. Estaba clínicamente muerto. Esto es médicamente imposible. Mis ojos se abrieron de golpe. Tomé una bocanada de aire desesperada, como un hombre que había estado ahogándose y finalmente alcanzaba la superficie. Pero no fue una respiración tranquila de alguien que despierta normalmente. Fue un grito desgarrador que salió desde lo más profundo de mi alma. Jesús es real. Él defiende a las viudas. Dios existe. Mis manos agarraron la camisa del paramédico Marco con fuerza sobrenatural. «Tienes que creerme». Vi el tercer cielo, vi a Jesucristo defendiendo a mi esposa. El infierno es real, el cielo es real. Los paramédicos quedaron atónitos. Marco intentó calmarme. «Señor Valdivieso, por favor tranquilícese. Tuvo un paro cardíaco severo. Probablemente está experimentando alucinaciones por falta de oxígeno en el cerebro». Pero yo no dejaba de gritar. Las lágrimas corrían por mi rostro, todo mi cuerpo temblaba. «No son alucinaciones, lo vi todo. Vi cómo traté a Mariela, sentí cada dolor que le causé. Dios me mostró la verdad». Me transportaron rápidamente al Hospital Japonés de Santa Cruz, la clínica privada más equipada de la ciudad. Durante todo el trayecto en la ambulancia, continué gritando sobre Jesús, sobre el cielo, sobre el tribunal celestial. Patricia me colocó una máscara de oxígeno para estabilizar mi respiración, pero yo seguía hablando incoherentemente debajo de ella. Los paramédicos se miraban entre sí con preocupación, pensando que el paro cardíaco había causado daño cerebral severo. Llegamos al hospital a las 7:35 de la noche. Un equipo de cardiólogos me estaba esperando en urgencias. Me hicieron electrocardiogramas, tomografías, análisis de sangre. El doctor Fernando Gutiérrez, cardiólogo jefe con 30 años de experiencia, revisó los resultados con expresión confundida. «Oh, señor Valdivieso, usted tuvo un infarto agudo de miocardio que debería haberlo matado. Estuvo clínicamente muerto durante 8 minutos, según el reporte de los paramédicos. Eso significa que su cerebro estuvo sin oxígeno durante 8 minutos. Normalmente, después de 4 minutos sin oxígeno, ocurre daño cerebral irreversible. Pero sus estudios neurológicos muestran función cerebral normal. Esto es extraordinario». Pasé 3 días en observación en el Hospital Japonés. Durante esos 3 días no dejé de hablar sobre mi experiencia. Le conté a cada enfermera, a cada doctor, a cada persona que entraba a mi habitación sobre lo que había visto, sobre el túnel oscuro, sobre las entidades demoníacas, sobre el tercer cielo, sobre Jesús defendiendo a Mariela en el tribunal. Algunos me escuchaban con escepticismo médico, otros con curiosidad genuina. Una enfermera llamada Gabriela, que era cristiana evangélica, lloró cuando le conté mi testimonio y me dijo: «Señor Valdivieso, Dios le ha dado una segunda oportunidad. No la desperdicie». El jueves 19 de marzo me dieron de alta médica. Los doctores querían mantenerme en observación más tiempo, pero yo insistí en salir. Tenía una misión urgente. Tenía que encontrar a Mariela. Tenía que pedirle perdón. Tenía que decirle que había visto cómo Jesús la había defendido. Contraté un taxi que me llevara al barrio Plan 3000, la zona humilde de Santa Cruz, donde Mariela había tenido que mudarse después de que yo la echara de nuestro penthouse. El contraste entre mi antiguo vecindario de lujo en la avenida San Martín y el Plan 3000 era brutal. Calles sin pavimentar, casas pequeñas de ladrillo sin terminar, cables eléctricos colgando peligrosamente, perros callejeros escarbando en basura. Esta era la realidad a la que yo había condenado a Mariela después de 18 años de matrimonio. El taxista me miró extraño cuando le di la dirección.
Un hombre en traje de hospital saliendo de la clínica más cara de la ciudad para ir al barrio más pobre. Encontré la casa. Era una vivienda pequeña de una sola planta, con paredes de ladrillo visto y techo de calamina. La puerta de metal estaba oxidada. Toqué con manos temblorosas. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió. Y ahí estaba Mariela, mi esposa, la mujer que había destruido durante 18 años. Llevaba un vestido sencillo de algodón. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple. Sus ojos se abrieron con shock cuando me vio. «Rodrigo», susurró. Podía ver el miedo en su rostro. Miedo de que yo hubiera venido a lastimarla otra vez, a humillarla otra vez, a quitarle lo poco que le quedaba. Me desplomé en el suelo delante de ella. Ahí, en el piso de tierra de su humilde casa, yo, Rodrigo Valdivieso, el lobo de Santa Cruz, el ateo arrogante, el ejecutivo poderoso, caí de rodillas llorando como un niño. «Mariela, perdóname», sollocé. «Perdóname por todo, por cada palabra cruel, por cada humillación, por destruir tu autoestima, por robarte 18 años de tu vida, por echarte sin nada. Yo morí, Mariela. Estuve muerto 8 minutos, y vi todo. Vi el tercer cielo, vi a Jesucristo. Y Él se presentó como tu abogado. Dijo, yo soy el abogado de esta viuda. Y luego le habló al juez Zambrano. Le mostró toda la evidencia de mis fraudes. Mariela, Dios te defendió. Dios peleó tu caso. Mariela me miraba sin comprender completamente. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Rodrigo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué juez? ¿Qué evidencia?» Se sentó en el suelo junto a mí. Y entonces me contó algo que yo ya sabía porque lo había visto desde el tercer cielo, pero que para ella era un milagro inexplicable. «Rodrigo, algo imposible sucedió ayer. El juez Zambrano de La Paz me llamó personalmente. Me dijo que había encontrado evidencia de fraudes masivos en mi caso, que tus abogados habían falsificado documentos, que habían creado sociedades fantasmas para esconder dinero. Ordenó la anulación total del divorcio, congeló todas las cuentas, y me dijo que iba a recibir una indemnización millonaria por daños. Rodrigo, yo no entiendo cómo pasó esto. Yo no tenía abogado, no tenía dinero para pelear. Solo oré. Oré durante meses pidiendo que Dios hiciera justicia, y Él la hizo. Nos quedamos sentados en el piso de tierra de esa casa humilde, llorando juntos por primera vez en 18 años. Yo le conté todo, cada detalle de mi experiencia de muerte, el túnel oscuro, la revisión de vida donde sentí su dolor, las entidades demoníacas, el tercer cielo, la visión del tribunal donde Jesús se manifestó como su defensor, todo. Mariela escuchaba asombrada con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Durante 18 años oré por ti, Rodrigo», me dijo con voz quebrada. «Cada noche le pedía a Dios que tocara tu corazón, que te mostrara que Él es real, que te salvara del camino de destrucción que estaba siguiendo. Y ahora Él lo hizo. Te trajo de regreso de la muerte para que testifiques de su gloria. Esa noche, en esa casa humilde del Plan 3000, yo, Rodrigo Valdivieso, renuncié oficialmente a mi ateísmo de 40 años. Me arrodillé y le entregué mi vida a Jesucristo. No fue una oración religiosa elegante. Fue un grito desesperado de un hombre quebrantado. Jesús, perdóname. Soy un pecador. Fui cruel, arrogante, destructor. Merezco el infierno que vi. Pero tú me diste otra oportunidad. Acepto tu sacrificio en la cruz. Te entrego mi vida. Úsame para tu gloria. Los siguientes meses fueron de transformación radical. La sentencia del juez Zambrano fue ejecutada completamente. Todas mis propiedades fueron restituidas a Mariela. Las 7 sociedades fantasmas fueron disueltas. Los $4.200.000 fueron repatriados desde las Islas Caimán. Además, el tribunal ordenó una indemnización adicional de $2.800.000 por daños morales y emocionales. Gustavo Rojas y sus cómplices fueron condenados a prisión por fraude, falsificación de documentos y corrupción.
Mariela, con la sabiduría y el corazón compasivo que siempre tuvo, usó ese dinero para fundar Casa Esperanza, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres abandonadas, viudas y víctimas de violencia doméstica en toda Bolivia. Compró un edificio en el centro de Santa Cruz y lo convirtió en refugio, centro de asesoría legal gratuita y escuela de capacitación laboral. Hoy, Casa Esperanza atiende a más de 200 mujeres mensualmente, y yo dediqué el resto de mi vida a dar este testimonio. Viajo por iglesias de Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina, compartiendo mi experiencia de muerte y resurrección. Cuento cómo fui el lobo de Santa Cruz que destruyó a su esposa, cómo morí ateo y vi el tercer cielo, cómo Jesús se presentó como abogado de la viuda que yo había oprimido. Cada vez que termino mi testimonio, decenas de personas pasan al frente llorando, entregándole sus vidas a Cristo. Ahora, al final de este relato, quiero hacer una oración y dejar una advertencia. Si estás escuchando esto y eres ateo como yo fui, te advierto, Dios existe, el cielo es real, el infierno es real, la justicia divina es real. Y un día, más temprano de lo que piensas, estarás frente a Él dando cuentas de cada acción, cada palabra, cada pensamiento. Si has lastimado a tu familia, especialmente a tu esposa, tus hijos, tus padres, arrepiéntete ahora. No esperes a estar en un lecho de muerte. No esperes a experimentar el terror que yo experimenté en ese túnel oscuro. Dios dice en Santiago, capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Dios defiende a los oprimidos, Dios pelea por las viudas, y juzga severamente a los opresores. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me presento ante ti con este testimonio. Que cada persona que escuche estas palabras entienda que tú eres real, que tu justicia es perfecta, que tu misericordia está disponible para todos los que se arrepienten. Toca corazones endurecidos como el mío lo fue. Salva a los ateos, restaura matrimonios destruidos, defiende a las viudas y huérfanos, y que toda la gloria sea solo para ti. Amén.